líneas, el tema que hoy nos reúne es justamente en el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Colon, hoy 31 de marzo, vamos a hablar un poco de un tema, cáncer de colon. Que decimos colon, que es sinónimo de intestino grueso. La gente a veces habla del cáncer de intestino, que no queda un poco duda, pero lo correcto es decir colon, que es colorectal, cáncer de colorecto. Vamos a decir que forma parte del tubo digestivo, la parte final del tubo digestivo, el tramo final, que está a continuación del intestino delgado. Y nombrar que este es un tumor, un cáncer maligno, que está en aumento en su incidencia y hoy en día prácticamente estamos hablando de la segunda causa de muerte a nivel global en incidencia por cáncer de colon, ¿no es cierto? Vamos a hablar vamos a dividir la charla en cuanto a los síntomas, luego vamos a hablar un poco del tema de prevención y tocar algo del tema de tratamiento. En cuanto a la sintomatología, vamos a decir que hay una variada cantidad de síntomas, como son. El principal, que es el que más asusta, es evacuar sangre a través de las heces, o sea, ir de cuerpo-sangre, que puede ser espontáneo o relacionado con las evacuaciones. Entre otros de los síntomas, vamos a decir que puede haber un cambio del hábito evacuatorio, ya sea como constipación o como diarrea. En aquellas personas que van regularmente de cuerpo, cuando surge un cambio va a ser un signo a tener en cuenta de alarma. Otro síntoma frecuente puede ser la presencia de debilidad, se llama astenia, cansancio, el paciente se ve pálido, y esto es por la aparición de anemia, que es consecuencia de la pérdida microscópica, a veces cuando no se hace evidente la sangre, una pérdida microscópica crónica a lo largo de varios meses, y el paciente llega a la consulta, preferentemente a un médico clínico, por sentirse cansado, agitado, y eso es anemia, y es sinónimo de posibilidad de una lesión de colon derecho. La primera lesión, los primeros síntomas que hablé pueden ser más frecuentes para cáncer de colon izquierdo o recto. Decir también que dolor puede ser uno de estos síntomas, pero es un dolor que ya si está presente, el tema dolor puede ser un sinónimo de un avance importante de este tumor, porque ya genera cierta obstrucción del mismo, que es el otro síntoma que uno está diciendo cuando nombramos antes como cambio del hábito. Y el paciente llega con dolor, distensión abdominal, cólicos, que suelen ser reiterados y que no alivia con sintomatología común como un antiespasmódico. Eso es entre los síntomas un poco más comunes que tenemos que tener en cuenta. Dolor, ir de cuerpo-sangre, cambio del hábito evacuatorio o anemia como principales. En cuanto al diagnóstico de este tumor, vamos a hablar que no queda otra que los estudios invasivos como diagnóstico de elección, o sea, la colonoscopía nos va a ser de utilidad para ingresar a través del ano con el paciente sedado, dormido, para ir a observar todo el trayecto del mismo y ahí observar la presencia de alguna lesión con estas características. Eso sería diagnóstico. Tener en cuenta que una tomografía también nos da una información indirecta del mismo, porque vemos indirectamente, cuando uno ve todo el abdomen, un engrosamiento de las paredes colónicas que nos hace pensar en estas posibilidades cuando el paciente nos refiere a algunos síntomas. Por supuesto que luego de la tomografía, lamentablemente la colonoscopía se tendrá que hacer para llegar al diagnóstico y al mismo tiempo hacer una biopsia, una muestra biopsia, que eso se manda a analizar a anatomía patológica que nos va a dar la certeza diagnóstica. Eso un poco en cuanto al tema diagnóstico. Pero vamos a hablar algo de lo que es los factores de riesgo para este cáncer de colon. Aclarar principalmente que este es un tumor que aparece preferentemente después de los 50 años, o sea, tiene que ver la edad. Es poco común que aparezca antes,
no infrecuente, quiero decir, no es raro que aparezca, pero lo más importante es aquellas personas de mayores de 50 años son un factor de riesgo mayor. Después entre ellos tenemos la presencia de tabaquismo, o sea, los hábitos, malos hábitos, tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo, o sea, aquellas personas que tienen baja o poca actividad física tienen más predisposición a este tipo de problemas. Entre ellos también algunas enfermedades como la diabetes, la obesidad y vamos a decir también que entra en juego algo que ya se le da importancia ahora en los últimos años, es la dieta. En aquellas dietas donde predomina lo que se llama falta de fibra en la alimentación y aumento de grasas, de alto contenido graso. Dietas bajas en fibras con alto contenido graso. Y ahí vamos a desglosar un poco lo que significa. Baja fibra es bajo contenido o pobre contenido de frutas y verduras preferentemente, algunos cereales buenos, cereales que tienen fibra en la dieta, que todo esto que nombre, tanto las frutas, verduras y los cereales, o las harinas integrales, por ejemplo, también es algo bueno. Eso cuando hay que consumir preferentemente no harina refinada, sino harina integral, porque tiene fibra, lo que va a hacer es que haya un tránsito intestinal, evacuaciones más frecuentes, de que la materia fecal transcurra fácilmente a través del colon y no esté mucho tiempo en el tubo digestivo. Y cuando no se come tanta fibra pasa eso, uno va menos de cuerpo. Y el alto contenido de grasa va en relación a carnes, o sea, dietas con alto contenido de carnes y sobre todo carnes gordas, carnes con mucha grasa, ¿no es cierto? Tanto de vaca, pollo, el pescado en general es saludable, pero el cerdo cuando tiene mucho contenido de grasa en su fibra. Eso sería un poco lo que es en cuanto a los factores de riesgo que nos van a complicar mucho más. Y uno también a tener en cuenta es los antecedentes familiares, que vamos a hablar de preferentemente el cáncer de colon en familiares directos, ya sea padre, madre, hermanos. Ya cuando es en parientes más lejanos hay baja incidencia de relación con el antecedente familiar, pero los directos son muy importantes para tener en cuenta. Padres y hermanos, un factor muy importante para tener en cuenta para como factor de riesgo. Y hay algunas enfermedades o poliposis se llama, hay familias que tienen genéticamente alguna predisposición, no con el cáncer único, sino que favorece a la aparición de pequeñas lesiones que son los pólipos, que es lo otro que vamos a nombrar ahora como factor de riesgo o a tener en cuenta en la prevención, digamos, que vamos a decir de la prevención, como decíamos, de la realización de la famosa colonoscopía a partir de los 50 años como primera medida, el punto de corte histórico en los 50 años. Hoy en día, como estamos diciendo que hay una incidencia alta y en algunas personas menores de 50 años están apareciendo algunos tumores, entonces se está hablando de bajar la edad de prevención, de inicio de prevención en los 45 años. O sea, entre 45 y 50 ya empezar o algún método invasivo como la colonoscopía o un test de sangre oculta en materia fecal que nos puede ayudar. Decimos entonces que para prevención la colonoscopía va a ser uno de los métodos principales porque vamos a buscar las lesiones premalignas o precursoras de una lesión cancerosa, como son la palabra pólipo, que es una lesión que está dentro del colon, que a lo largo del tiempo va creciendo, que demora hasta 10 años en aparecer a veces una lesión polipoidea, que es el crecimiento anormal de una célula, que a lo largo de los años va aumentando su tamaño y va creciendo dentro de la luz colónica y uno la puede detectar con la realización de la colonoscopía. En ese caso, lo que uno va a hacer es, cuando hace el estudio como preventivo, cuando uno ve esta lesión, la extrae en el momento. De ser posible,
según el tamaño. Hay lesiones que son fáciles de sacar, de pocos milímetros, hasta 20 milímetros, generalmente 25, según las características, uno las puede sacar en la colonoscopía diagnóstica. En algunas ocasiones son lesiones mayores, de base amplia o con características que hacen pensar que puede ser un tumor. Entonces uno programa una segunda colonoscopía para realizar un procedimiento que se llama mucosectomía. Colonoscopía con la realización de una mucosectomía, que es extraer esta lesión, que es más grande, más voluminosa y que requiere elementos especiales, no una simple colonoscopía. Así que un poco esa es la idea de la colonoscopía diagnóstica preventiva para la detección de lesiones precursoras, como es la palabra pólipo. Que esos pólipos pueden ser lesiones planas o que están adheridas en su totalidad al colon, y hay pólipos que son los más fáciles de sacar, que se llaman pólipo pediculado, que tiene como un tronquito y sería como un honguito. Para que se hagan una idea, es un tronco y la cabecita. Entonces esos son más fáciles de sacar y se pueden sacar en la primera colonoscopía. Pero cuando tenemos lesiones más planas, amplias, base amplia, conviene hacer un segundo procedimiento a los 2 meses, 3, 4, a veces no hay apuro para sacarlo. Por eso a veces los tiempos que manejamos nosotros quizás no es el que maneja el paciente con la urgencia, con el apuro, pero transmitirle la tranquilidad que demora hasta 10 años en aparecer un pólipo. Si demoramos 2 meses, 3 meses en extraerlo, no pasa nada. Y eso como destacar, cada cuánto, el intervalo, cómo se hace la prevención. Vamos a decir que la colonoscopía se hace cada 10 años en pacientes que no tienen antecedentes familiares de cáncer de colon o que no tienen antecedentes de pólipos. Entonces hay una ventana muy amplia de tranquilidad, porque se sabe, ya está comprobado, que no es necesario hacerlo todos los años o cada 5 años en aquellas personas que no tienen antecedentes. Aquel que tiene un antecedente familiar o antecedente de cáncer o de pólipos ya se reduce a 5 años el tiempo de espera entre una colonoscopía y otra. Eso ya está comprobado por el bajo crecimiento de las lesiones, y por eso es tan importante decir que es un tumor muy prevenible, fácilmente prevenible, porque cuando uno arranca con tiempo, con la prevención, podemos llegar a evitar problemas a futuro, pero teniendo en cuenta los tiempos. Distinto es que si le sacamos un pólipo a un paciente, ya ahí sí, al año, 2 años, tenemos que estar haciendo la colonoscopía preventiva. Pero por eso a veces la gente nos pregunta, yo me lo quiero hacer antes. Es que hay tiempos ya estipulados, protocolizados, como para la prevención. Finalmente, unas palabras en cuanto al tratamiento, en el cual vamos a dividir en tratamiento quirúrgico y tratamiento oncológico, de oncología, en donde ese tratamiento consta de quimioterapia y radioterapia. Y también aclarar un poco que por eso se habla de cáncer colorectal, que hoy en día, ya hace muchos años, se dividió el colon en colon y recto. El recto sería los últimos 18 o 20 centímetros aproximadamente de este tubo digestivo, de este tracto digestivo, que tiene un comportamiento diferente un poco del colon y que permite a los oncólogos, a veces en primera medida, hacer tratamiento, se llama adyuvante, en el cual se hace quimio y radioterapia, en ese orden o al revés, en donde con tratamiento de rayos se reduce mucho el tumor y además con quimioterapia posterior se logra reducir a veces en su totalidad el tumor y motivará que cada 6 meses o 1 año haya que hacer un control posterior. Eso es algo que se avanzó mucho en el cáncer de recto. En cuanto al cáncer de colon, solo la parte más del tubo digestivo, del intestino grueso más alto, eso ya generalmente se tiende a la cirugía resectiva, donde se corta la lesión, y aclarar un miedo que tiene el paciente en la famosa bolsita, que se llama colostomía, no necesariamente tiene que terminar en colostomía o en la bolsita.
sino que hoy en día hay buenas técnicas quirúrgicas, incluso por vía laparoscópica, donde se puede al mismo tiempo que en el mismo acto operatorio resecar la zona del tumor y volver a pegar en el mismo momento. Puede ser que haya alguna falla, sí es cierto, y que requiera la bolsita, pero hoy en día no es sinónimo de bolsita cáncer de colon. Hay muchos tratamientos, se ha avanzado mucho en eso, se avanzó mucho en la prevención y por eso a veces se llega a diagnósticos más tempranos, donde el tumor no avanzó en gran medida y es enfermedad local, se llama, regional, donde no se desparramó donde no hizo metástasis. Pero la idea, por supuesto, es consulta precoz ante la aparición de los síntomas iniciales. Sangrado, cambio del hábito evacuatorio, como dijimos, dolor, anemia, entre los síntomas más comunes por el cual tenemos que llegar a diagnósticos más precoces para lograr este tratamiento. Y por eso se trata de concientizar al paciente en estas campañas el mes de marzo o